hablamos un poco al principio, desde los antecedentes, es decir, la circuncisión en el Antiguo Testamento, el bautismo de Juan, el bautismo de Jesús y el bautismo cristiano con el Espíritu Santo. Pero queda aún por ver su aspecto comunitario dentro de la Iglesia y su función admirable dentro de la vida de ella. A este respecto nos enseña el apóstol San Pablo, pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo. Así también Cristo, porque es un solo espíritu, hemos sido bautizados para no formar más que un cuerpo, judíos, griegos, esclavos y libres. Esto se está tomando de Corintios, la primera de Corintios. El origen del bautismo se halla en las tres divinas personas de la Santísima Trinidad, cada una de las cuales interviene conforme a su propiedad personal. El Padre es considerado como el agente primero, el que hace, el que crea, a cuya bondad, amor y misericordia y gracia se atribuye la primera iniciativa. Jesucristo interviene como mediador o agente moral, como redentor que movido de amor se entregó a la muerte por nosotros, en cuyo nombre y autoridad se administra el bautismo. El Espíritu Santo interviene por apropiación, como agente físico de realización. A la acción de él se atribuyen los efectos del bautismo y la plena efusión del Divino Espíritu se considera como efecto del bautismo una vez recibido. Frente a esta acción comunitaria de la Trinidad Santísima, San Pablo niega que las obras de justicia que el hombre hubiera podido realizar antes de su bautismo tenga nada que valga. No hay en el bautismo ningún merecimiento del hombre, solamente la dispensación de Dios. Claro, aquí vemos cómo Pablo hace mención a un bautismo que en los tiempos de Pablo y de Cristo, de Juan el Bautista, era el bautismo de gente adulta. Por eso habla de si habían hecho algunas obras, pero que finalmente el bautismo es como un inicio en cualquier religión para formar parte de ella. Por lo tanto, aquí es un efecto en que el bautismo nos hace parte de la iglesia o parte de una religión. Hay que tener presente esta teología bautismal para entender en qué consiste la incorporación de los hombres en el cuerpo místico de Cristo, efecto propio y característico del bautismo. Si nosotros nos ponemos a pensar que el ser humano es una perfección del Señor, si nosotros nos damos cuenta cómo estamos formados, manos, pies, ojos, oídos, todo está debidamente armonizado. Somos perfectos en nuestro nacimiento. El punto es que finalmente nos tenemos que desarrollar y ahí es donde entra el bautismo. El bautismo, cuando nos lo dan, el Espíritu Santo nos quita el pecado original y nos hace un ser humano que ya forma parte de la iglesia, es decir, del cuerpo místico de Cristo. Y este ser humano tiene que avanzar en su desarrollo. Y esa es la responsabilidad de nosotros como iglesia doméstica, como familia, que nosotros debemos de acompañar al niño para que pueda vivir cristianamente. Es decir, nosotros tenemos que concebir que al niño habrá que acostumbrarlo a hacer oraciones, como puede ser el dar gracias a Dios al término del día, o de darle gracias a Dios porque amanecimos a un día más. En fin, que si nosotros no tenemos cuidado, bueno, pues el niño puede salirse del contexto y alejarse de Dios, porque nosotros no lo acercamos a Él. Entonces tenemos que tener cuidado en lo que es la doctrina, en cómo lo podemos ir acercando o mantenerlo cerca de Dios. 3 son los elementos que fija San Pablo en el símil que hace entre el cuerpo físico y cuerpo místico
variedad, armonía y unidad. Y hemos visto esto de variedad, por ejemplo, en el caso de nuestro cuerpo, sabemos que pues no es lo mismo una mano que un pie, ¿no? Un brazo, el corazón, los pulmones, o sea, es una variedad. Y la armonía es como yo pienso algo, muevo mi mano, muevo camino, etcétera, hablo, oigo. Eso es la armonía. Y la unidad, que finalmente, aunque seamos muchos, finalmente soy una sola persona. Y el cuerpo místico es lo mismo. La comunidad somos diferentes seres humanos que formamos un solo cuerpo con la cabeza que es Cristo. De ahí lo que está mencionando Pablo. En el cuerpo humano se armonizan maravillosamente la unidad, la variedad, de suerte que ni la unidad del cuerpo impide la variedad de los hombres, ni la variedad de los miembros pone en peligro la unidad del cuerpo. Esta realidad magnífica interesa a San Pablo hasta hacer de ella el símil de la vida comunitaria de la Iglesia. Después de describir con breves palabras la realidad de variedad dentro de la unidad en el organismo físico, el apóstol pondera los hechos dentro de la comunidad eclesial con estas breves palabras. Así también es Cristo, un poco con palabras más comunes lo que yo estaba explicando. Con este cuerpo de Cristo, ¿qué relación tiene el bautismo? El bautismo está ordenado a formar o constituir el cuerpo místico de Cristo, según el mismo San Pablo declara. En el mundo impera la pluralidad, la disparidad y hasta la hostilidad, es decir, la desunión entre los hombres. En el aspecto religioso, en el aspecto racial, no podían conciliarse judíos y gentiles, por ejemplo. En el aspecto social eran dos mundos opuestos, los esclavos y los libres. Y todos estos aspectos deberían de fundirse en uno solo. Elementos hostiles que habrían de aunarse, hermanarse en la unidad de un solo cuerpo. Y todo esto tiene su realización por medio del bautismo. Nosotros todos, dice San Pablo, en razón de formar un solo cuerpo, fuimos bautizados. La unidad del bautismo creó la unidad de este cuerpo. ¿Y de dónde le viene al bautismo esa potencia unificadora? De la acción del Espíritu Santo. El texto antes citado nos deja ver la doble acción del Espíritu Santo en el bautismo y en el cuerpo místico. Pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Seguimos haciendo alusión a Corintios. El Dios nos salvó, no por obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, sino según su misericordia, por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo, que derramó Él sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Aquí a Timoteo, por ejemplo. Así pues, en el Espíritu Santo, quien da al bautismo su potencia justificadora y santificadora, y el mismo Espíritu es quien da unidad y vida a todo el cuerpo místico de Cristo, por lo que al Espíritu Santo se le llama con verdad alma o principio vital del cuerpo místico de Cristo. Y así, en el párrafo primeramente citado, enseña el apóstol un espíritu. Nosotros todos, en razón de formar un solo cuerpo, hemos sido bautizados. Ahora nos va a enseñar el apóstol 3 motivaciones del bautismo. El ser hijos de Dios, el ser hijos de Abraham y como consecuencia la unidad absorbente en Cristo, que anula toda diferencia entre los hombres. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y si sois de Cristo, ya sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Esto es un poco de Gálatas. Aquí vamos a
a tratar de concientizarnos que el bautismo es el que acerca a más personas a la iglesia, que somos todos. La iglesia se va a seguir nutriendo a base de la gente que es bautizada. Esto pues a nivel universal. Vamos a ir a un corte, pero regresando continuaremos con este tema. Regresamos, vamos a continuar con nuestro tema. Vemos claramente que esta unidad se consigue por la acción de la tercera divina persona y que se realiza centrando todo en la segunda divina persona, por cuanto Cristo es simultáneamente descendiente de Abraham según la carne y por tanto heredero de la promesa y copartícipe con nosotros de ella, en cuanto que incorporados a él por el bautismo todos somos todo lo que en él, y de este modo ya bautizados, no importa la raza, ni condición social, ni sexo, ni ninguna otra distinción según el mundo. Pero fijémonos al mismo tiempo que San Pablo nos habla de que nos hemos revestido de Cristo, no tan solo por fuera, sino también por dentro. Un revestir que incluye un investirse, como si se tratara de una esponja que se sumerge en las aguas bautismales y al mismo tiempo que se moja por fuera, se embebe por la parte de dentro, para quedar literalmente empapado en Cristo, todo el que es bautizado. El bautismo, representación simbólica de la muerte y resurrección de Cristo. ¿O es que ignoráis que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva, porque si nos hemos hecho una misma cosa con él, con una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección semejante. Esto es, en el bautizo, con el bautismo somos otra persona, una nueva persona. Son símbolos paralelos del mismo modo que ser revestidos por Cristo. Proviene de ser sumergidos en Cristo de la misma manera. Morir en Cristo por el bautismo es dejar de existir para todo lo que sea Cristo. Ambas situaciones son la total comunión con Cristo. Ser consortes, es decir, seguir la misma suerte que Él, de Cristo, de manera que cuando Él resucita, nosotros resucitamos con Él. Cuando habla de consortes se refiere a que nosotros somos la iglesia, ¿no? Y somos la esposa de Jesucristo, bajo este término del bautismo. El bautismo, representación simbólica del renacimiento y liberación del pecado. Sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con él, el hombre pecador, a fin de que fuera destruido este cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado, pues el que está muerto queda exento del pecado. Esto está en Romanos. El hombre viejo representa aquí toda clase de vicios, inclinaciones y amañamiento, de que poco a poco y casi sin quererlo o mucho no queriendo, nos vamos impregnando mientras transcurre nuestra vida. Nos vamos envejeciendo, así como el envejecimiento va acompañado del desgaste, del endurecerse las venas, de arrugarse la piel. Así la vida interior también tiene manifestaciones de desgaste de las virtudes, endurecimiento de la conciencia y los sentimientos de afiarse el comportamiento. Todo ello ha de dejarse al sumergir en las aguas bautismales y por la inmersión y emersión pasar por la sepultura dentro de las aguas a fin de salir a una nueva vida. El hombre nuevo, que como en la vida física nos mostrará libres de toda fealdad, pulidos y brillantes,
porque allá del otro lado de las aguas bautismales se quedó todo aquello que nos afiaba ante el Padre. En la figura de la liberación que se repite una y otra vez, ya no podemos volver atrás, sino que allá en la otra ribera ha quedado la esclavitud del pecado, la fealdad del pecado, la vejez de quienes aún no se han renovado en Cristo. Recordemos el paso por el Mar Rojo, cómo al abrirse las aguas pasa todo el pueblo de Israel y una vez que pasa se cierra. Es decir, en el bautismo recordemos que tenemos un sello como cristianos. Ese sello no podemos dejar lo que somos. Así como el Mar Rojo se cerró, si quisiéramos regresar al hombre viejo, ya no es posible porque ahora contamos con el bautismo del Espíritu Santo. En la figura de la liberación, decíamos, se repite una y otra vez. Ya no podemos volver atrás, sino que allá en la otra ribera ha quedado la esclavitud del pecado. Dijimos que en el bautismo interviene toda la Santísima Trinidad. El Padre para ser la causa primera de regeneración, el Hijo que es el mediador y el Espíritu Santo el realizador. En el bautismo se descarta todo merecimiento por nuestra parte para contemplar la divina misericordia en su plenitud. El bautismo es el ingreso a la comunidad eclesial, ser parte de la iglesia. En el bautismo se integra esta vida eclesial, nos insertamos en la vida comunitaria. Fundimos con Cristo ese cuerpo místico del que ya somos parte. Claro que otra vez en el bautismo su importancia es que actualmente es el bebé que es bautizado y que padrinos y padres debemos de guiarlo hasta que se desarrolle. Esto también quiere decir que algunas personas pueden pensar, dice, bueno, lo voy a dejar sin bautizar hasta que él tenga uso de razón. Y bueno, ese es un gran peligro porque el niño no está protegido por el Espíritu Santo. Si bien es una criatura del Señor, con el bautismo pasa a ser hijo de Dios y pasa a ser parte de la iglesia. Entonces no podemos dejar, es nuestra responsabilidad como familia, como iglesia doméstica, el que el niño esté protegido y es nuestra obligación irlo llevando durante su vida a través de los diferentes sacramentos para que permanezca como parte místico del cuerpo de Cristo y esté protegido contra el demonio, contra el separador, contra esta persona que lo va a estar acechando todo el tiempo. Vimos también que esta armonía de que goza este bebé y una vez limpiado del pecado original, la idea es mantenerlo. Y el niño es como esa esponja de que hablábamos, va a absorber, pero puede absorber tanto lo malo como lo bueno. Y es nuestra responsabilidad mantenerlo en estado de gracia, buscando supervisar todas sus acciones para que el niño no se desvíe. Y claro, a lo mejor de bebé pues puede ser más sencillo, pero conforme va creciendo, pues obviamente tiene más contacto con otros seres humanos. Va al kinder o puede ir a la primaria hasta llegar a la secundaria, prepa, y ahí es donde ya empiezan los conflictos un poco más complicados. Si desde su inicio no tiene los valores bien cimentados para que él pueda permanecer cerca de Dios. Y esta responsabilidad se vuelve muy complicada en la actualidad. ¿Por qué? Porque ahora ambos padres a veces trabajan. Y hablábamos en el principio con lo del matrimonio, es que la educación se da en casa y la enseñanza se adquiere en alguna institución, como puede ser
la primaria, la secundaria, la prepa. Pero ¿qué es lo que sucede? Que esa enseñanza, cuando los padres no tienen una supervisión estrecha con ellos, pues eso es lo que complica, ¿no? No podemos dejarlo y cuando nos demos cuenta ya tenemos un problema más grande que va a ser difícil resolverlo. Vamos a ir un corte y continuaremos con el tema. Regresamos con ustedes. Antes de irnos al corte hablábamos de qué pasaría si uno dejara el bautismo para cuando el niño esté consciente de lo que va a hacer, y veíamos del peligro de que al niño le pase algo o muera sin tener el sacramento del bautismo. Cuando hablamos del bautismo, o en este caso los padres que quisieran dejar para después el obtener el bautismo, los invito a que reflexionen. Los padres ya pueden estar conscientes de lo que significa el bautismo, el bebé no. Y nosotros somos los que debemos de tener el cuidado de que el niño se vaya desarrollando de acuerdo a esta reflexión, de mantenerlo en un estado de gracia, de mantenerlo en la oración, en enseñarle las cosas básicas de nuestra religión, como puede ser una oración por la mañana, una oración por la noche, el llevarlo a misa cada domingo, porque es uno de los preceptos de la ley de la Santa Madre Iglesia. Pero ¿qué es lo que pasa si no lo hacemos? Normalmente lo llevamos al bautismo como por un compromiso social. Y al final, ¿qué es lo que sucede? Que nos olvidamos. A lo mejor porque ahora volvemos al comentario de que si trabaja la mamá y el papá, bueno, los momentos de descanso que tienen, pues tienen que atender también cosas básicas de la casa, ¿no? El hacer aseo, el lavar ropa, planchar ropa, hacer alimentos, qué sé yo. Bueno, pues eso dificulta el que puedan cumplir con sus obligaciones, porque ya no solamente no pueden disfrutar de su día de descanso, sino que lo tienen que utilizar para poder solventar las necesidades de la casa. Bueno, esta conciencia de buscar con el bautismo comprenderlo y de cómo acercarlo a Dios tenemos que buscar un equilibrio en la vida. Y eso implica en dedicarle tiempo a todo. Y ese todo, bueno, el domingo es el día del Señor. Y lo único que nos piden es una hora. Una hora para llevarlos a misa, para nosotros mismos asistir a misa y buscar participar de ella. No simplemente ir y salir y ya, sino entender qué lecturas se dieron, qué me quisieron decir, qué me quiso decir el Señor al oír las lecturas o el Evangelio, y estar al pendiente de todo lo que se lleva a cabo dentro de la misa. Eso es vivir nuestra religión. Y lo mismo es que todas mis acciones durante el día es ¿qué haría Cristo si estuviera en la misma situación que yo? Es decir, si tengo alguna problemática, pensar bajo la forma de respetar los mandamientos de la ley de Dios, los preceptos, pero siguiendo el ejemplo de Cristo. Y entonces acuérdense que estamos hablando de la iglesia doméstica, de cómo se forma y cómo se puede ir desarrollando. Entonces aquí es donde tenemos que profundizar, y el bautismo es el inicio. Tenemos que ver la forma de que esto se dé a cabo para que podamos manejar esta información y llevar al niño poco a poco. Si nosotros lo hacemos, habremos cumplido con un mandamiento del Señor. Todos los principios y valores que se encuentran en nuestra religión los podemos ver inclusive dentro de las escuelas, dentro de algunas empresas también. ¿Por qué? Porque es parte de la vida.
Así como nosotros decimos que el bautismo es como el generador de más cristianos para que el cuerpo místico de Cristo se haga más grande día a día, la iglesia permanezca todo el tiempo, pero también la sociedad se ve nutrida de estos seres humanos que en la medida que tengan principios y valores más consistentes y que sobre todo los vivan, bueno, pues tendremos una familia bien integrada, una sociedad mejor, un Estado mejor, porque aquí no se trata solamente de vivir nuestra religión dentro de la iglesia doméstica o la familia, sino que tiene que empezar a notarse como un testimonio de vida en todo nuestro entorno. Es decir, si llevo al niño al kinder, o si voy a trabajar, o si tengo convivios con amigos, se tiene que notar esta forma de ser. Y eso haría que se vaya haciendo lo que es una bola de nieve positiva. Es decir, que a más gente que siga los mandamientos de la ley de Dios, sería una mejor humanidad. Esa humanidad se vuelve, como decíamos, bueno, con una sociedad mejor, no como en este momento que desgraciadamente hemos tenido una falta de integración. Hoy tenemos problemas con la juventud, a lo mejor hasta con los adultos, no a lo mejor, sino también con los adultos, porque no tenemos principios y valores que permitan, como decía la palabra de Dios, el de los mandamientos principales, ¿no? Amarás a Dios, sí, pero amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si realmente amáramos a nuestro prójimo, no tendríamos problemas de quererle hacerle daño. Y ahí tenemos los secuestros, ahí tenemos los asesinatos, ¿no? Los sicarios a veces de niños de 11, 13, 15 años, que no puede uno creerlo. ¿Por qué? Porque las familias se han desintegrado. No tenemos una educación en casa, ni tenemos una enseñanza para poderlos llevar a las escuelas. Pero antes, a pesar de que a lo mejor nuestros padres no tenían una carrera universitaria, sino con dificultad, terminaban algunos la primaria, pero sí había una transmisión de la doctrina. Es decir, todo aquello que nos permitía vivir en sociedad, respetando al prójimo. En un lenguaje, nosotros teníamos un civismo que nos daban en la escuela y que había que ponerlo en práctica en la calle. El buen vivir, el compartir esta vivencia entre todos los habitantes. Hoy se vuelve cada día más difícil. Y entonces tenemos que recuperar la forma de vida que hemos perdido. Vamos a ir un corte más y regresando continuamos con esta plática. Regresamos con ustedes. Nos quedamos en cómo afecta a las familias y a la sociedad sobre todo, y al Estado, la mala integración de las familias, y sobre esto habría que profundizar un poco. Sabemos que tenemos diferentes formas de apreciar algunas cosas. Si nosotros vemos los medios electrónicos, si vemos pues estos accesos que ahora podemos difundir una noticia y se va esparciendo rapidísimo. Y es bueno desde el punto de vista que muchos alumnos hoy reciben, por ejemplo, sus tareas o tienen que hacer alguna investigación y lo hacen a través del Internet. Entonces no podemos decir, por ejemplo, que a un niño les quitáramos los celulares para que podamos tener un acercamiento entre padres e hijos y una convivencia, porque también es necesario estar actualizado y requieren ellos de resolver sus tareas, etcétera, que a veces se las mandan también vía internet,
tienen que resolverla y enviarla del mismo modo, la misma vía. Entonces tenemos que aprender a vivir con este tipo, con un nuevo tipo de vida. Pero el punto es cómo darle los tiempos. Aquí el problema es el equilibrio. Y este equilibrio del que estamos hablando, de un todo, tenemos que prestarle atención a cumplir con nuestras obligaciones. Por ejemplo, en el caso de un niño, bueno, dice, bueno, pues obviamente tiene que ir a la escuela y tener buenas calificaciones, y esto implica el uso de medios. Pero también tenemos padres que tienen que cumplir con su función de acercar dinero a la casa, a veces ambos decíamos, y también tenemos compromisos con la iglesia y tenemos compromisos con el Estado. Si nosotros hacemos algo que salga fuera de la ley, vamos a tener un problema. Y cada que nos metemos en un problema sabemos que hay consecuencias. Entonces tenemos que buscar que todo esté en armonía. O sea, tengo que respetar a la ley porque eso nos da una sana convivencia dentro de la sociedad, pero tampoco puedo descuidar mi trabajo porque entonces es parte de la manutención que requiere el ser humano. Y los niños tienen que asistir a clases y resolver sus tareas. El problema es cómo darle un tiempo a las cosas. Y de ahí el que tenemos que ser más eficientes, ¿no? Si unos padres pueden trabajar 12 horas, o a lo mejor trabajan 8 más traslados, me refiero al transporte, bueno, pues invierten una cantidad de tiempo importante. Entonces a veces estamos metidos en una actividad que no pensamos. Es decir, a lo mejor tengo que buscar un trabajo que esté más cerca para que en lugar de perder 4 horas de transporte, pues a lo mejor lo reduzca a 1 hora y media y ahí ganaría yo tiempo. La otra es que tengo que resolver mis ingresos y mis gastos. Si nosotros obtenemos un ingreso bueno, pero gastamos en cosas que a lo mejor no son tan necesarias, bueno, habría que pensar cómo distribuyo mi ingreso en un gasto que sea realmente necesario, en una inversión a veces, puede ser las colegiaturas, por ejemplo. Entonces tengo que revisar si ese es el tipo de vida que quiero hacer, para que la integración de la familia cumpla con lo que yo pretendo hacer de mi familia, pero cumpliendo en todo. Si no, bueno, pues a lo mejor como una, ahorita se fue el nombre, pero se fue, de estas animalitos que meten su cabeza en el piso como para esconderse, ¿no? Estoy metido en una actividad, pero no pienso. Hago mi transporte, hago mi trabajo, hago el quehacer en la casa, reviso las tareas, lavo, plancho, hago el aseo, etcétera. Bueno, pues estoy muy ocupado, pero tengo que buscar cómo resolverlo. Entonces, hoy, por ejemplo, también hay familias, esposos jóvenes, que a lo mejor tienen que trasladarse de la Ciudad de México a algún estado de la República, que pueden mejorar sus tiempos de traslado, ¿no? Claro, a lo mejor aquí tengo una casa y ahora qué voy a hacer con esta casa, bueno, pues a lo mejor la tengo que vender y comprarme otra en algún estado de la República o inclusive en algún otro país. O sea, tenemos que ampliar nuestra mente de visualización. ¿Qué quiero de mi familia? ¿Con qué cuento? Y luego, ¿cómo puedo mejorar la situación en la que vivo? Porque si no, estoy metido en un problema en el que nomás le estoy dando vuelta al atole, ¿no? Es decir, no hago nada por resolverlo. Simplemente me acostumbro a una forma de vida que no necesariamente es la que es mejor para mí. Pero también puede ser una situación que se me presenta para que yo pueda crecer en el sentido de buscar otras opciones. Entonces la familia, la iglesia doméstica, también tiene que visualizar este tipo de situaciones para que conjuntamente ambos esposos,
cónyuges, piensen qué es lo mejor que podrían hacer para beneficio de ellos mismos y de los hijos. Esto es aunado a que si un niño no tiene una educación religiosa o si no tenemos una percepción del respeto que merece toda la sociedad, que no transgreda yo la ley, ¿no? Puede haber un niño que a lo mejor oye al papá que dice, pásate el alto, ¿no? Dice, no, porque eso está mal. Entonces puede haber ejemplos muy sencillos, a lo mejor suenan hasta tontos, pero que son la vida diaria y que es un testimonio de vida para que el niño aprenda a vivir en sociedad, que pueda convivir con el prójimo, respetando lo que hace un rato también decíamos, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si uno ama a su prójimo como a mí mismo, no puedo caer en el pecado. ¿Por qué? Porque estoy respetando los derechos de la otra persona. Aquí es en todo, ¿no? Si yo tengo una civilidad, cómo respeto tanto a las autoridades, ¿no? Cómo respeto dentro de la iglesia doméstica a mis padres, cómo puedo asistir a una instrucción religiosa que me permita ser mejor en forma integral. Esto definitivamente a través del tiempo, con una buena educación en casa, con una buena enseñanza, con unos buenos principios y dando testimonio de cómo vivir, eso es lo que nos va a hacer mejores. Algún sacerdote en alguna ocasión me comentaba, dice, cuando estés a punto de pecar, ponte en oración. Y uno lo ve ahorita desde el punto de vista religioso, pero si uno, como cualquier ser humano, no tiene principios y valores y respeta al otro, entonces si lo respeta no va a tener ningún problema. Si cada quien respeta el territorio de cada quien, ¿no? Hay dichos como el respeto al derecho ajeno es la paz. Bueno, pues sí se oye muy bonito, pero si no lo seguimos, entonces no vamos a poder hacer nada. Los invito a reflexionar, están en la página de la diócesis, el matrimonio, la primera plática del bautismo, ahora esta, y vimos algo de la ecología la semana pasada. Es necesario reflexionarlo y pensar qué debo de modificar para ser mejor. Eso haría un país mejor, el nuestro cuando menos, pero partiendo primero de la casa, que es la iglesia doméstica. Les agradezco mucho y los esperamos el lunes de la siguiente semana a las 12, como el día de hoy. Gracias.